Perfecto, bienvenido a la clase 4 del curso. Hoy día vamos a ver balanza de pagos y tipo de cambio. Son dos tópicos que tienen que ver con la, la relación de una economía con el resto del mundo. Vamos a partir por lo primero, la balanza de pago. La balanza de pago es la cuenta que lleva el Banco Central en la que se registra todo el intercambio de un país con el resto del mundo. Y el intercambio que tenemos con el resto del mundo puede ser a través de bienes, por ejemplo, la exportación e importación de bienes y servicios, como también la cuenta financiera y la cuenta de capitales. Aquí donde está, donde pueden ver la inversión de cartera, por ejemplo, cuando inversionistas que compran instrumentos chilenos vienen para acá, o también la inversión extranjera directa, que hacen países acá y que nosotros hacemos allá, y que es cuando se instala una empresa de propiedad de otra economía en un país, ¿no es cierto? La balanza de pago, dado que registra el intercambio, es también una cuenta que mide flujos. La balanza de pago uno lo mide en un año, en un trimestre, una década, y no es el acumulado. La cuenta financiera mide el cambio en la posición de los activos y pasivos de la economía. Los activos y los pasivos sí son variables de stock, porque se han ido acumulando en el tiempo. Los activos son las cosas que son nuestras, ¿no es cierto? O que nos deben, pero son nuestras, las podemos reclamar en cualquier momento. Los pasivos son nuestras deudas. Entonces la deuda extranjera, la deuda que tenemos la deuda externa, la deuda que tenemos con entidades extranjeras, es parte acá de los pasivos, pero en la balanza de pago, dado que medimos flujo, lo que estamos midiendo en un trimestre o en un año, etcétera, el periodo que ustedes definan, es el cambio en estos activos o el cambio en estos pasivos. Y por lo tanto la cuenta financiera registra los movimientos de deuda, los incrementos o reducciones de deuda y préstamos que nosotros como economía le podemos estar haciendo al resto del mundo. Y cuando hablo de economía no me refiero solo al país, porque existe la deuda soberana, que es la deuda que adquiere el fisco, el país, a nombre de todos nosotros, pero también existen las deudas privadas, tanto de instituciones financieras como de otras entidades no financieras que también salen a buscar o a entregar, prestar fondos a entidades económicas de otros países. La cuenta financiera corresponde al financiamiento de la cuenta corriente. Si la cuenta corriente es el movimiento de los bienes de importación, exportación, la cuenta financiera es aquella cuenta que registra los movimientos de plata asociada entonces a esta exportación e importación. Y por lo tanto, si sumamos ambas, el saldo de la cuenta corriente y el saldo de la cuenta financiera es cero. Y por lo tanto, la balanza de pago siempre es cero. ¿Ya? Pero es distinto a una balanza de pago donde es 500 menos 500, así es 50 menos 50, ¿no es cierto? No es un mismo cero. Y por lo tanto hay una economía que puede estar muy integrada al mundo versus otra que tiene muy poca integración con el resto del mundo. La cuenta financiera es la que registra la inversión extranjera y también la variación de las reservas internacionales. El Banco Central maneja las reservas y eso obviamente, su variación, la reserva como concepto es una variable de stock, pero la variación en las reservas es la variable de flujo. El saldo de la balanza de pago, entonces, como decía la cuarta viñeta, es la suma del saldo de la cuenta corriente más el saldo de la cuenta financiera, donde se excluye la versión de reserva, más los errores y omisiones, porque pueden haber ahí ciertas diferencias, en todo caso son bastante menores. Entonces, la posición de inversión internacional y la deuda externa, que son estas variables de stock, es lo que vamos a denotar con la letra B. Acá hay la cuenta corriente, en este caso es lo que denotamos con la letra CC, y lo que estamos diciendo ahí en esa ecuación muy sencilla es que la variación de esta variable de stock es la cuenta corriente, ¿no es cierto? Es la relación entre variables de stock y flujo, variables de flujo. Entonces el superávit en la cuenta corriente corresponde a un aumento de la posición de inversión internacional. Así se conoce el concepto macroeconómico más sofisticado para hablar sobre nuestros activos netos. Y por lo tanto, un déficit en la cuenta corriente
corresponde a una disminución de nuestra posición de inversión internacional. La posición de inversión internacional neta son los activos internacionales netos de los pasivos. Y por lo tanto, conociendo toda la historia de la cuenta corriente, uno puede, de hecho, determinar cuál es este stock de posición neta de activos internacionales o posición de inversión internacional neta. Todas esas combinaciones para describir lo mismo. Dado lo importante que es esto, porque en el fondo tiene que ver con la solvencia, ¿no es cierto? Si un país uno ve que sus decisiones de año tras año lo que hacen es ir empeorando su posición neta de activos internacionales, es un país que uno sabe que en algún momento va a entrar en problemas para responder con sus obligaciones. Y se ha hecho un esfuerzo importante a nivel mundial de construir buenas cifras de estas posiciones de inversión internacional. Hace muchos años, cuando los flujos capitales eran primordialmente deuda, la variable B se aproximaba como el negativo de la deuda externa neta, que es D. La idea de la deuda neta es que debemos descontar las reservas que corresponden a un activo, ¿no es cierto? Y por eso tenemos el concepto de neta y no bruto. Como la deuda neta es un pasivo, ¿no es cierto? Nosotros nos estamos endeudando con el resto y por lo tanto en algún momento tenemos que pagar. La ecuación anterior se puede escribir como el negativo menos la cuenta corriente es la diferencia de la deuda externa neta. Y por eso es que, y lo vamos a ver, yo creo que en la próxima clase, el informe más importante que emite el Banco Central y que de hecho el presidente del Banco Central va hasta el Congreso a presentarlo, es decir, el Banco Central da cuentas al país, el Congreso son los representantes del pueblo, ¿no es cierto? El Banco Central va ante los representantes del pueblo a dar cuenta de cómo está la economía. Y una de las variables más importantes a las que hace referencia es cómo va la cuenta corriente. Porque el movimiento de la cuenta corriente finalmente tiene relación con qué está pasando con nuestra deuda externa neta. Ya lo he dicho antes, la posición internacional corresponde a los activos menos los pasivos internacionales. Por su parte, los activos son lo que nosotros poseemos o los nacionales del país poseen en el extranjero, y los pasivos son lo que los extranjeros tienen acá en la economía. Entonces, ahí pueden ver que la inversión extranjera directa también la pueden ver en los libros como FDI, Foreign Direct Investment, y la inversión de cartera, que son los movimientos de los flujos de capitales, es plata nomás. Nadie viene a instalar fábrica, ni comprar o arrendar predios, etcétera, o a construir carretera, sino que trae plata, la coloca en el sistema financiero, espera una rentabilidad y luego se va. Esos son los dos componentes más importantes de toda esta cuenta, ¿no es cierto? En este último rubro, obviamente, en la inversión de cartera se encuentra la deuda externa. Alguien pidió plata e ingresó acá al país, en algún momento esa plata va a tener que irse. Esto es más o menos cómo se mueve en los trimestres de la última década. Es bastante variable, y si se fijan está obviamente en torno a cero. Y la cuenta financiera, la cuenta corriente van iguales, y la capacidad o la necesidad de financiamiento finalmente en la línea que está en rosado. Acá puede ver un gráfico donde está la cuenta financiera en azul, la cuenta corriente, y la cuenta corriente pero como porcentaje del PIB. Como antecedente, perdón, en el lado derecho del gráfico tienen el valor de la cuenta corriente como porcentaje del PIB. Y como antecedente para la crisis asiática, por ejemplo, lo que se veía que los países que entraron en crisis, los que sufrieron más, no por contagios, sino porque realmente esa economía se vieron dañadas y ellos contagiaron al resto, Indonesia, Malasia, Tailandia, etcétera, pero principalmente Indonesia, eran países cuyo déficit de cuenta corriente era muy alto, de hecho superaba el 7% del PIB. Por lo tanto, si uno ve déficit de cuenta corriente, como que está acá, por ejemplo, entre 5, negativo me refiero, de 0 a 5 negativo, es algo todavía bastante manejable, pero lo ideal es que
ojalá estuviese en el rango en 3. Ujú. Bien, ¿preguntas sobre esto? Eh, yo tengo una, no Diga. entendí, ¿es mejor que sea positivo o es mejor que sea negativo? Es una buena pregunta, de hecho no lo expliqué. Eh, Así que gracias por llevarme a eso. Piensen ustedes una situación en que alguien les pide plata. Alguien con quien no tienen un vínculo emocional, o sea, no es plata que ustedes vayan a regalar, sino que alguien les dice, préstame plata. ¿Ustedes a quién le prestarían plata? ¿A alguien que parece que va a pagar o a alguien que parece que no va a pagar? Yo creo que todo el mundo le prestaría plata a alguien que creen que va a pagar, ¿no es cierto? Eh, y por lo tanto, que un país pueda salir a endeudarse afuera es positivo. Eh, yo no sé si lo han discutido, por ejemplo, en otros cursos, a lo mejor en microeconomía lo alcanzaron a discutir cuando veían el tipo de, la tasa de interés como el precio que relaciona el dinero en el tiempo. Algo hablamos la semana pasada cuando vimos BPN o valor presente. Eh, Cuando yo me endeudo, lo que yo estoy haciendo es traer flujos del futuro, flujos de ingresos que voy a tener en el futuro, y los traigo al presente. ¿Para qué? Para poder consumir, ¿no es cierto? O para poder invertir, etcétera. Y eso es positivo, porque si no tuviese la capacidad de endeudarme, yo tendría que dejar pasar oportunidades de inversión o tendría que no consumir hasta que pueda juntar la plata y poder hacerlo, ¿no es cierto? Y hay momentos que ya pasó la vieja, nomás una oportunidad de inversión, de repente es un muy buen momento de invertir ahora, y si no tuve la plata simplemente perdí esa oportunidad y no se va a volver a repetir posiblemente. Y por lo tanto, endeudarse y tener abierto el mercado de deuda es positivo. Lo que no puede pasar es que yo me esté endeudando más allá de mi capacidad, ¿no es cierto? Es bueno y es positivo que los hogares, por ejemplo, puedan endeudarse. Eh, no es contradictorio con creer que no estamos pensando en el bienestar de las familias. Todo lo contrario, es porque las familias se pueden endeudar, es que de repente pueden irse a Cancún pagando en 36 cuotas. Si no tuviesen esa posibilidad, posiblemente nunca podrían viajar en familia a un lugar así. Lo mismo pasa con los créditos hipotecarios. Imagínense tener que juntar la plata para comprarse una casa, un departamento. O sea, que existe el crédito hipotecario, permite que uno pueda ir adquiriendo propiedades, su vivienda en el tiempo. Entonces es positivo, pero tiene un límite. Y por lo tanto, cuando las personas están sobreendeudadas es malo. Lo mismo le pasa a los países sobreendeudados es malo. Y lo que veíamos, los datos de la crisis asiática, es que un 7-11% de déficit de cuenta corriente en relación al PIB es un sobreendeudamiento bastante alto. Pero endeudamientos negativos, o sea, endeudamiento moderados, son positivos. ¿Se entiende? Por eso de repente cuando alguien dice, o ustedes pueden escucharlo sobre todo en eslogan o discursos, que la clase media está endeudada, dice, bueno, está endeudada para comer una cosa, ¿no es cierto? Y eso no hay nadie que pueda decir que es positivo. Eh, Ahí tenemos un problema. Pero si las familias se están endeudando para poder traer bienes que de otra forma solo podrían disfrutar en el futuro, si es que, para que puedan disfrutarlo ahora y lo hacen de una manera solvente, comprar un auto, salir de viaje, adquirir una vivienda, darse gusto, eh, está bien, es positivo, es positivo. Y para los países eso también es cierto, o sea, de repente nosotros no tenemos todos los recursos para hacer las inversiones que necesitamos y un país nos presta o el sistema financiero internacional nos presta recursos. ¿Y cómo funciona eso a nivel de países? ¿Qué es lo que Chile ha tenido que hacer ahora para enfrentar la crisis? Bueno, salir a aumentar la deuda soberana. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a los mercados financieros internacionales y colocamos bonos. ¿Y qué es un bono? Una promesa de pago, ¿no es cierto? Tiene una tasa de interés implícita. Y por lo tanto, nosotros salimos a vender los bonos, a los papeles, y los diferentes agentes que están participando del mercado comprarán nuestros bonos a un cierto precio y eso será lo que nosotros tenemos que
La tasa de interés implícita será la que tendremos que pagar nosotros en el futuro, porque ese bono significa pagar los intereses cada cierto tiempo, ¿no es cierto? Cada 6 meses, una vez al año, etcétera. Y así es como se endeudan los países. Están los Treasury Bonds, que es la deuda pública del gobierno de Estados Unidos, por ejemplo. En algún momento nosotros pensamos tener la posibilidad de emitir WASO Bonds, que son los bonos pero en pesos. Ahí hay diferente denominación también, pero el concepto básico es ese. ¿Se entiende? ¿Necesita que explique algo o hay una pregunta relacionada a este tema? Profe, Diga. ¿qué diferencia tiene un préstamo, un crédito con un bono? ¿Un qué? Un préstamo, un crédito con los bonos que pide Chile en este caso, como a los otros países. Cuando tú pides un crédito, tienes que pagarlo, ¿cierto? Y tú vas pagando pedazos de ese crédito y lo terminas de pagar completamente. En un bono, es lo mismo, es un instrumento de deuda, en el fondo alguien te está prestando plata y tú pagas los intereses y ofreces como una especie de ganancia a ese bono. Es una inversión. Para el otro lado es una inversión, ¿no es cierto? Te presta plata a cambio de una cierta rentabilidad. Gracias. Uh-huh. Déjenme ver si podemos meternos a la página del Banco Central. Nuestra página favorita. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, parece? Y quiero... Yo tenía una duda. Sí, diga. Sí, FMI. no entiendo. Como que no se escuchó bien. Si quiere la puede escribir en el chat y la leo en voz alta. Mientras tanto, vámonos acá a... El FMI, el Fondo Banco Monetario Central. Internacional. Sí. ¿La diferencia entre ambos? Ahí está el chat. ¿Quién calcula esa cifra? ¿Cuál, Matías? ¿La del... ¿Todas las que tienen que ver con la balanza de pago? Perfecto. El Fondo Monetario Internacional es una institución mundial. Se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Igual que el Banco Mundial. Son instituciones que salen del acuerdo de Bretton Woods. Y por lo tanto el FMI es el Fondo Monetario Internacional, que tiene su sede en Washington, pero es una entidad internacional. El Banco Central, cada país tiene su propio Banco Central. Chile tiene el Banco Central, su presidente es Marcel. En el caso de Europa, como es una unidad en términos de política monetaria, el Bundesbank, que es el Banco Central alemán, el Banco Central de Europa. En Estados Unidos, el Banco Central es el Fed, la Federal Reserve. Entonces, cada país tiene su banco central. El Fondo Monetario Internacional, al ser un órgano, una entidad de coordinación y de recopilación de las estadísticas, va recibiendo las estadísticas que está reportando cada país de acuerdo a las definiciones que se van acordando en ese foro. Y por lo tanto, el Banco Central informa al Fondo Monetario Internacional sus datos, el Fondo Monetario Internacional junta esa información con la que le envían todos los países, puede crear estadísticas comparadas. Ahora, el Fondo Monetario Internacional también es un prestamista de última instancia, es el lender of last resort. Cuando un país, por ejemplo, entra en insolvencia y se declara en quiebra, los países van a pedirle al Fondo Monetario plata, ¿no es cierto? Lo hemos visto con Argentina, para la crisis asiática pasó lo mismo, ha pasado con México, ha pasado con Rusia, a Rusia no le prestaron, Brasil, etc. Y el Fondo Monetario presta plata, tiene ese rol también. ¿Por qué? Porque dejar caer un país por un mal manejo financiero, económico, etc., no está bien, ¿no es cierto? El mundo sale y por eso crea también estas instituciones para ir en ayuda a los países y ayudarlos, por lo tanto, a volver rápidamente y ojalá con el menor costo posible en términos de bienestar de sus ciudadanos a una senda de un crecimiento sustentable. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda de lo que dije? ¿Un concepto que no maneje?
Lo que les quería mostrar es que si uno se va a la página del Banco Central y se va a las publicaciones, nota de publicaciones, de las publicaciones, el principal, se me va el tiro esa página, voy a tener que hacerlo más rápido, de política, no de investigación, es, voy a meter inmediatamente a la inglés, a la página en inglés. Vamos de nuevo. ¿Qué es el informe de política monetaria? Que esto es lo que yo les digo, va el presidente del Banco Central, actualmente es Marcel, a dar cuenta al Congreso la evolución y su perspectiva para la economía. Y este es el informe que se entrega trimestralmente, y acá ustedes lo pueden visualizar. Bueno, está la presentación, que es lo que hace el presidente ante el Congreso, y acá está el informe completo con sus gráficos, etc. El último es de septiembre. Lo que quería mostrarles es la importancia de las variables de la cuenta corriente, que es lo que en el fondo el Banco Central está comunicando en estos informes. Bueno, lo primero es el prefacio, que es como el resumen. Y acá están las principales variables que se miran. Los términos de intercambio, que si se acuerdan de la clase anterior, es la razón de precio entre precio de importaciones versus precio de exportación, y que nos permite pasar de PIB después a PNB, INB, a un INB real, a un ingreso nacional bruto real. El PIB de los socios comerciales, porque eso afecta las exportaciones que nosotros podemos hacer, ¿no es cierto? Si los demás países están creciendo, nos van a demandar más bien entre ellos cobre. Ustedes vieron cómo el precio del cobre se derrumbó cuando China entró en confinamiento, y ahora que China ha retomado sus niveles de actividad económica, vuelve a subir. El PIB mundial PPC. El PPC acá es el PPP, pero en castellano, es paridad de poder de compra. El PIB mundial corregido PPP. ¿Y cómo está variando? El PIB mundial, pero a tipo de cambio de mercado, que ya lo vamos a ver, el PIB de las economías desarrolladas, PPC, el PIB de los países emergentes, PPC, etc. Y las variables y los precios más importantes para nosotros, el precio del cobre, el precio del petróleo, en dos unidades, el precio de paridad de la gasolina y las tasas de los fondos federales, que son los bonos de Estados Unidos. Y estos son los supuestos o los parámetros importantes para el análisis que hacen ellos. Y acá está finalmente lo que el Banco Central comunica al Congreso, y donde los periodistas llegan hasta aquí principalmente, y acá tienen toda la información, donde lo más interesante, que es lo que quiere saber todo el mundo, es este F. Este F significa forecasted, significa proyectado. Este informe salió en septiembre, y por lo tanto este 2020 proyectado es para enero-diciembre de este año. Después está la proyección para todo el año 2001 y toda la proyección para el año 2002. Todas estas variaciones que están acá, en la primera parte de esta tabla, son variaciones de las variables reales. ¿Ah? Nada es nominal. Si se fija abajo, está la formación bruta capital fijo, y acá hace la distinción entre nominal y real, y yo les voy a explicar en un ratito por qué. Pero cuando hablamos del PIB y su variación, por lo tanto el crecimiento económico, es obviamente la variable real, y acá está el ingreso nacional. Y lo que nos dice acá, por ejemplo, es que el año 2019 la economía creció un 1,1, y que se espera que durante este año la economía caiga entre un 5,5 y un 4,5%. Y que después se vuelva a recuperar y crezca entre 4 y 5, y después se normalice hacia el 2022 entre un 3 y un 4. Y acá están los componentes del PIB que vimos cuando definimos PIB por el lado del gasto. La demanda interna 5 será la existencia, porque las existencias son una variable muy ruidosa. La formación bruta de capital fijo, que es la inversión, ¿no es cierto? El consumo total, que tiene que ver de los hogares, del gobierno, las exportaciones, las importaciones, y cuenta corriente. Súper importante. ¿Cómo estamos? Menos 3,9 el 19,
menos 1,4, porque la economía del mundo está más deprimida, el 2020. El ahorro nacional bruto, la inversión nacional bruta, y abajo el detalle de la cuenta corriente. Es decir, vemos el PIB, variables de crecimiento y cuenta corriente como algo destacado, importante. Estas son las variables más importantes para analizar cómo va la economía, y en función de eso también es que el Banco Central, y vamos a ver cómo más adelante, va a proyectar la inflación. Entonces, ustedes ya con la clase de hoy tendrían que estar en condiciones de poder entender el informe de política monetaria del Banco Central. Y acá están los datos en millones de dólares. Profe, Diga, ¿cuándo se publicó este informe? septiembre de 2020, Ok. o sea, hace pocos días. Profe, Y hay uno en enero, marzo, septiembre, diciembre. Oh, no, cada 3 meses, sí. Diga. ¿cuál es la diferencia de esta tabla con la primera que mostró? ¿La primera tenía que ver con la cuenta corriente? No, son los supuestos del escenario base que tienen que ver con las variables del resto del mundo. Por ejemplo, cuánto van a crecer los socios comerciales, cuánto va a crecer el mundo, cuál va a ser el precio del cobre, cuál va a ser el precio del petróleo, cuál es un supuesto de tasas de interés, etc. Son los supuestos, porque recuerden que acá están los datos efectivos del promedio histórico 2010-2019, y después vienen puros puros forecasted, puras proyecciones. Ya. Entonces, Gracias. en base a estos supuestos es que luego el Banco Central hace estas estimaciones. Ya. Ahora, el informe es mucho más largo, por supuesto, y después entra en detalle y empieza a hablar sobre las decisiones de política monetaria de los últimos meses, etc. Pero lo principal son estas dos cosas: crecimiento económico y cuenta corriente, para que vean lo importante que es, nuevamente, para ese, y la inflación, porque el Banco Central tiene el mandato por constitución de preocuparse de la inversión. Acuérdense, la balanza de pagos siempre es cero, porque registra el movimiento de bienes y su contrapartida en dinero, y por lo tanto se tiene que anular. Nadie va a exportar algo si no le pagan, o nadie va a importar algo si la otra parte no le pagó, ¿no es cierto? Si uno no lo pagó. Pero es bien distinto una economía cuya balanza de pago es cero, porque es 500 menos 500 que 50 menos 50. Eso lo dije en un comienzo. Súper distinto. Una economía cerrada, la balanza comercial y la balanza, el saldo de la cuenta corriente y el de la cuenta capitales son bajitos. En una economía que está muy integrada al mundo, ambas partes son altas, ¿no es cierto? Ahora, todo el intercambio que se hace con el resto del mundo, y considerando que los países, cada uno tiene sus propias monedas, etcétera, en general, la variable de tipo de cambio. Y el tipo de cambio es una variable sumamente importante, para usted importante en el día a día. Comprarse un auto, un teléfono, un computador, etcétera, depende del tipo de cambio. Si el tipo de cambio sube, se nos hace mucho más difícil comprar, ¿no es cierto? Tenemos que destinar más pesos para comprar $1, y por lo tanto los bienes en pesos van a subir. Si exportamos, nos gusta que el tipo de cambio suba, ¿no es cierto? Porque si vendemos una caja de manzana a $10, si el tipo de cambio subió, por esos $10 acá nos dan más pesos que antes. Entonces el tipo de cambio es una variable muy importante, y si uno se mete a la página nuevamente del Banco Central, uno mira los indicadores diarios, la cifra del momento de las variables más importantes, el tipo de cambio está ahí. No sé por qué me está diciendo que va a terminar la clase en 10 minutos. Si se termina, la volvemos a iniciar, por favor. Entonces tenemos la unidad de fomento, que ya lo vimos en las clases anteriores, que tienen que ver con la inflación, ¿no es cierto? El índice de valor promedio no lo hemos visto, pero es más o menos lo mismo, son unidades de reajustabilidad, y ese reajuste tiene que ver con inflación. Después vienen los tipos de cambio y las paridades. Las paridades es cuántos pesos, paridad extranjera, pero por dólar. Cuántos dólares son $1, etc. Bueno, por el lado tienen otras variables como la tasa de interés, el precio de materias primas. Y si fijan, las series más consultadas son el índice de precio al consumidor, la tasa de política monetaria, que la vamos a ver más adelante, la unidad tributaria mensual,
es la UEF, pero aplicado al mes, el PIB, el IMASEC, la Reserva Internacional y la tasa de desempleo. El tipo de cambio nominal nosotros lo denotamos con la letra E. Y en el caso de el tipo de cambio, por ejemplo, del dólar, son cuántos pesos por dólar, ¿no es cierto? Eso ustedes lo manejan bien. Pero los países también son soberanos en elegir cuál es su régimen cambiario. Y si uno mira el mundo en la historia, los regímenes cambiarios han ido variando en el tiempo. De hecho, no sé si ustedes saben, pero nosotros tuvimos tipo de cambio fijo hasta el año 82. Y ahí se abandonó el tipo de cambio fijo. Vino la crisis de deuda latinoamericana, donde Chile además entró en una crisis económica terrible. Y ahí iniciamos un proceso en que el tipo de cambio, primero dentro de una banda, esa banda se fue ampliando y hoy en día estamos en un sistema de flotación cambiaria, donde el Banco Central interviene puntualmente, como pasó en algún momento producto del COVID, pero deja el tipo de cambio se ajuste en todo momento, ¿no es cierto? A mediados de la década de los 40, de 1940, es decir, cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial, se estaba gestando este sistema de Bretton Woods. Bretton Woods, el nombre del hotel en New Hampshire, donde se juntaron las potencias internacionales posguerra, para diseñar las instituciones internacionales que podrían evitar o tratar de apoyar a la economía que no volvieran a caer en crisis terribles y en situaciones de guerra. Si la economía está creciendo, les está yendo bien, son economías que difícilmente van a entrar en guerra. Y en Bretton Woods se adoptó los esquemas de tipo de cambio fijo. Esta preferencia debe entenderse a la luz de la experiencia de la flotación cambiaria entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, que estuvieron asociadas a inestabilidad económica. De hecho, lo que ahí ocurrió eran devaluaciones competitivas, que generaban además una especulación que fue desestabilizadora. Y estas devaluaciones empobrecían a los países vecinos. Si yo empiezo a aumentar el valor de mi moneda artificialmente, porque es un decreto, cuando el tipo de cambio está fijo, es un decreto de la autoridad monetaria que dice, este es el precio y lo defiende. Eso hace que uno, obviamente, la autoridad monetaria va a buscar que la economía sea altamente competitiva, y ser altamente competitiva significa que los países cercanos empiezan a ser menos competitivos relativamente. Entonces ahí es donde parte una guerra de tipos de cambio, de devaluaciones competitivas. Yo devalúo, tú devalúas el doble y así nos vamos. Y eso finalmente empobrecía a los países. Bajo el sistema de paridades fijas o de tipos de cambio fijos de Bretton Woods, que se adoptó entre el 44 y el año 72, el año 72 se eliminó esto. El dólar americano estuvo anclado al patrón oro. $1 equivalía a tantas onzas de oro. No sé si se acuerdan ustedes de los monos animados, existían los lingotes. Eso era porque las reservas internacionales tenían su contraparte en oro. Hoy en día las monedas no tienen un bien detrás, un bien detrás de eso. No hay oro que respalde las monedas de los países. En ese entonces sí se estaba respaldando, ¿no? Esto se llama el patrón oro. Y eso sirvió de ancla para la fijación de paridades de moneda en los países desarrollados y en desarrollo. Y eso significaba que si un país, si Estados Unidos, por ejemplo, quería imprimir más dólares, estaba obligado a comprar oro y a tener más oro para respaldar esos dólares. Sin embargo, en este periodo llegó un momento cercano al año 70 en que mantener paridades que eran coherentes con desequilibrio recurrente de la balanza de pago generaron crisis cambiarias. Finalmente el tipo de cambio que estaba fijado en algún valor, ese valor estaba completamente desalineado con el que habría en una economía de libre mercado, por lo tanto ese precio estaba o sobre o por debajo del precio que limpiaría el mercado, que haría que oferta igual demanda, etcétera, con todos los problemas que eso genera, ¿no es cierto?
estos desequilibrios finalmente terminaban desestabilizando una economía completa. Empezaban a faltar los dólares, por ejemplo. Acuérdense, no sé si se acuerdan ustedes, en los años 90, cuando Argentina imponía corralitos, evitaba que los dólares se fueran. Esas medidas como más extremas y desesperadas ocurren cuando el tipo de cambio está en un valor demasiado desalineado con el que habría, si oferta y demanda se pudiesen encontrar. Y por lo tanto, en el año 72, o en esa época, ya se empieza a poner en duda los beneficios del tipo de cambio fijo en relación con el tipo de cambio flotante. El tipo de cambio flotante, no, acuérdense, lo dije recién, era rechazado porque se produjeron desestabilizaciones, hubo especulación cambiaria. Pero el tipo de cambio fijo resultó ser una situación que permitió cierta estabilidad en un tiempo, pero que luego, al estar sumamente desalineado, generaba problemas aún más difíciles de manejar. Mandel y Fleming, el modelo Mandel y Fleming lo vamos a terminar viendo yo creo que en unas 2 semanas más, 2 o 3 semanas, demostraron que la efectividad de la política monetaria y de la política fiscal en condiciones de alta integración financiera internacional y con un producto endógeno, con un PIB finalmente determinado por nuestras propias decisiones, está asociado a un sistema de cambio flexible o fijo respectivamente. Es decir, la política monetaria es más efectiva cuando el tipo de cambio es flexible y la política fiscal es mucho más efectiva cuando el tipo de cambio es fijo. Y por lo tanto, esto nos lleva a la famosa triada imposible, que es la que Eichengreen en el año 94 así lo bautizó, un tremendo economista, que decía que hay 3 variables clave en el mercado financiero: la tasa de interés, o los mercados de capital abierto, la tasa de interés, la independencia monetaria, que tiene que ver con la moneda, y el tipo de cambio, que puede ser fijo o variable. Y lo que dice que tú puedes controlar 2 de 3, jamás las 3. Y esta imposibilidad es lo que se verificó durante el colapso del sistema de Bretton Woods. En el año 72, cuando ocurre el colapso de Bretton Woods, Estados Unidos se vio forzado a abandonar el patrón oro. Necesitaba más recursos y ya no podía salir a conseguir más oro, y dijo, bueno, porque además tenía que financiar en ese entonces la guerra de Vietnam, dijo, ya filo, yo me salgo de este acuerdo, no me conviene, yo necesito poder imprimir más dólares, y salió del acuerdo, y a raíz de eso varios otros países lo siguieron. Y esta decisión inauguró un periodo de flotación cambiaria preponderantemente. Diga, Joshua. Profe, ¿usted cree que sea posible volver al patrón oro? ¿O ya es algo como No, ya no. que no pueda suceder? ¿O al menos una parte del dólar en oro? No, porque el patrón oro también permite, cuando se permite anclar, permite en el fondo evitar incerteza, confianza, cero varianza. Y en realidad los beneficios de un tipo de cambio flotante y todo el desarrollo que hay para poder trabajar en la incerteza, hoy en día hace que lo manejemos bien con eso. Bueno, pero uno nunca sabe en realidad el mundo hacia dónde puede evolucionar, que de repente sea necesario volver a algo así, pero en estos momentos yo lo veo difícil. Ok, profe. Como contrapunto, la Unión Monetaria Europea, que se formaliza el año 99 cuando se crea el euro, señala la factibilidad de abandonar la moneda nacional en favor de la adopción exitosa de una moneda común.